testimonio. Quiero que los niños hagan silencio, reverencia. No le importa, tranquila. Esto que están aquí como evangelistas, esto que están acá. Ella pues me cuenta un testimonio, lo que hace el Evangelio de Jesucristo, el anuncio. Transforma, liberta, sana. Y muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, ella va a dar testimonio para que usted vea lo que Dios hace. No podemos callar lo que Dios hace. Amén. Buenas noches. Bueno, yo quiero compartir con ustedes algo que pasó en mi vida a raíz de que estoy viniendo para acá. Yo aquí no tengo documentos porque yo soy venezolana. Entonces, yo vengo arrastrando supuestamente una artritis desde que hace 7 años que estaba en Venezuela. No me había podido ver aquí por mis papeles. Bueno, ahora no hace mucho fue que me saqué ese carnet del PPT y empecé con los trámites. Tenía 2 años con una pelota aquí. Una pelota que me estaba como creciendo, ya la tenía así, se me veía ya. Y yo le decía a mi mamá y a mi hermana, mira, esta pelota me preocupa. A veces me dolía la mitad de la cabeza. Y la pelota ahí. Y la pelota ahí. Bueno, mes de marzo me vio el internista y le dije, tengo una pelota aquí, pero como son tantas cosas que vengo arrastrando, me dijo, eso debe ser cualquier cosita, eso no. Ni me miró la pelota. Y yo me tocaba y a veces me dolía y el dolor de cabeza me preocupaba era que me daba la mitad de la cabeza. Y yo decía, eso tiene que ser algo, pero no sé qué. Bueno, ahora el 27 que me va a ver la reumatóloga, yo digo, voy a decirle a ella, porque como he conversado muchas cosas con ella, a lo mejor ella me manda a hacer algo. A ver qué es esa pelota, porque me preocupa. Y me busco la pelota, y ¿dónde está? Yo quedé así. La doctora hablando y yo, Dios, gracias. Yo sabía que era eso. Amén, gloria a Dios. Bueno, llegué en mi casa y le dije a mi hermana, porque mi hermana era la que más me la tocaba. Y yo le dije, ¿te acordáis la pelota que yo tenía aquí, que tenía como 2 años esa pelota? Ajá, sí, me dice ella, tocando, ya no está. Increíble que fue. Se quedó así. Ella es enfermera. Ay, Dios mío. Ya le di eso a Dios. Amén. Ya no tengo la pelota. Quiero también que le demos un fuerte aplauso a Dios. Y quiero darle la gracia al pastor. Y estoy muy agradecida con Dios porque yo le pedía mucho a Dios entendimiento hacia la palabra. Porque yo leo y no entendía. Todavía me cuesta. Y yo iba a la iglesia y yo no entendía nada. Y que de verdad que yo no entendía nada. Y yo estoy agradecida con Dios por haberme colocado en este lugar y agradecida con el pastor porque de verdad que tiene una manera de explicar que el que no entienda porque no está prestando atención. Amén. Aleluya. Y hasta mi hermana que está viniendo me dijo, más claro ni el agua. Eso lo hace el Señor, amén. Amén. Su hermana es enfermera. Mire que su hermana está viniendo. Esta mujer está arrastrando a la familia. Sí. Sí. El pastor tiene para la gloria y honra al Señor humildemente. Ella está puesta allá. Es un don. El pastor es maestro. La pastora es evangelista. No predico como el maestro. Yo predico muy rápido. Venir, amor hacia el Señor, amén. Así que el pastor por acá. Aleluya, gloria todo eso es para aumentar nuestra fe y decirle a los amigos que están viniendo que Dios es real, que el Evangelio funciona. Amén. Si está respirando, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Bienvenido a cada amigo, a su esposa, bienvenida señora a esta casa. ¿Cómo le dice la iglesia Buenas Nuevas a los que nos visitan? Que el Señor le bendiga y le guarde. Amén. Y es que estamos viendo la gloria de Dios. Estamos viendo, oye, esto es impresionante, ¿no? Increíble. Porque fíjense cómo en el ambiente donde se predica la palabra, no hace falta hacer muchas cosas y el poder de Dios se manifiesta. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios, aleluya. Oye, a mí me ha pasado algunas cosas así,
que yo a veces he estado padeciendo de algo y sin acordarme, sin nada, y de pronto, ¿y dónde está? Una verruguita, ¿y dónde está esa verruguita que me salió por aquí? Sin que le pidamos al Señor, Dios se mueve a nuestro favor. ¿Cuántos pueden decir amén? Y quiero compartir con ustedes una palabra muy importante que el Señor, yo le dije, Señor, que llevo a la iglesia. Y el Señor me dijo, llévalos a Efesios, busque Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Porque con esto vamos a dejar claro que el plan de Dios para el hombre es bendecirlo. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero por supuesto que en este mundo, en este ámbito del mundo, en estos cielos, Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, tenemos una nube de entidades que son los que se encargan de ponernos tropiezos, que son los que se encargan de traernos dudas, que son los que se encargan de que las cosas no nos salgan bien. ¿Cuántos pueden decir amén? Y es porque hoy estuvo un pastor allí en mi casa y yo le dije, pastor, yo muy poco le hablo de esto a cualquier iglesia, porque no quiero que me vayan a apedrear como apedrearon a Jesucristo. Pero yo hablo con algunas personas que, como dice la palabra, que dejan que el evangelio entre a sus vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Y le decía, yo soy uno de los pastores que predica contra los procesos. Este pastor no cree en procesos. Este pastor cree en que Dios nos quiere bendecir y que la voluntad de Dios es bendecirnos todo el tiempo. Pero por supuesto, dice la Biblia que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que son los que están encargados de hacernos la vida imposible. Y yo le decía a este pastor, la gente cree que la voluntad de Dios de pasar a Israel por el desierto era para meterlo en un proceso. Y cuando usted puede investigar que Israel obviamente tenía que pasar por ese desierto porque no había otro sitio por donde pasar, era necesario que pasara por un desierto, pero el pase de ese desierto apenas le tomaba 2 semanas. Escuche, el pase de Israel por ese desierto no es que Dios lo quiso meter por el desierto, es que era el único camino, no había otro. ¿Me está entendiendo? Porque ahora que se predica, ese es tu desierto, será el desierto de Satanás, porque yo no tengo desierto. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y no había forma de que era el único camino que había disponible para que Israel llegara a Canaán. Por lo tanto, ese desierto tenían que atravesarlo. No era que Dios lo metió en el desierto, era que el único camino para llegar a esa tierra era el desierto. Era necesario pasar por ahí. Muchas veces es necesario que nosotros pasemos por situaciones, pero no es porque Dios nos quiera meter en esas situaciones, sino que es porque es la única forma de llegar a la otra ribera. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que este pueblo en 15 días, en 2 semanas podían atravesar ese desierto. Y miren lo maravilloso, que el desierto para Israel, el Señor se las puso fácil. Como el Señor dijo, bueno, no hay otra forma, tienen que pasar obligados por el desierto porque no hay más camino. Este es el único camino que conduce a Canaán. Entonces el Señor dice, bueno, aunque tienen que cruzar el desierto, yo les voy a poner el desierto suavecito. Y dice la Biblia que de noche le puso ¿qué? Una nube, de día le puso ¿qué? Una nube de ¿qué? Para que el sol no fuera fatigoso a ellos. Mire cómo pasando por el desierto todavía la mano de Dios allí le puso una nube para que cuando pasaran el desierto el sol no los fatigara. Y en la noche dice, bueno, mientras que pasan ese desierto, en la noche les voy a poner una columna de fuego para que se caliente. Es decir, que los 15 días que iban a pasar por el desierto, que no fue que Dios los metió en el desierto, era el único camino para llegar allá, era necesario pasar por el desierto. Con todo ese desierto, el Señor se las puso de papayita. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pero la desobediencia, aquí está el problema. Esos desiertos vienen aquí
¿Por qué vienen los desiertos a nuestra vida? La desobediencia del hombre. La desobediencia de Israel, esos 15 días se convirtieron en 40 años. Entonces, es importante que usted debe conocer que el plan de Dios es bendecirlo. El plan de Dios no es arrostizarlo a usted en un desierto. El plan de Dios es bendecirlo. Pero depende de usted y depende de mí que nosotros atravesemos el desierto en paz, en bendición y con la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y Efesios capítulo 6, verso 10, nos dice quién es la persona que está detrás de nuestros fracasos. ¿Quién es el que está interesado en que fracases? Estos capítulos, estos versículos que vamos a leer, nos van a indicar claramente quiénes son los que están interesados en que fracasemos en el noviazgo, de que fracasemos en el matrimonio, de que fracasemos en la empresa, de que fracasemos en todo lo que emprendamos. No es Dios, son estas entidades que vamos a leerla aquí. Y Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Verso 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Diga, vestidos de algunas, de todas. Mire si la cosa mire si la cosa no es tremenda, que el Señor nos manda a vestir de toda la armadura. Imagínense quién, la armadura de Ángel Bozo, no, la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de quién, de Jesucristo, No, del diablo. contra las acechanzas del Espíritu Santo, No, contra las acechanzas de Jehová. no. ¿Quién es el que se la mantiene acechando la vida para destruirla? Dios, para meterte en un proceso. Sácate esa cosa loca de la cabeza. El que se la mantiene acechando tu vida para que destruir tu vida se llama Satanás. Verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto significa contra seres humanos. La lucha de nosotros no es contra seres humanos, no es contra carne y sangre, sino, diga, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y ya en este tiempo ya Jesús se había ido, ya había resucitado, pero ahí estaba. Contra huestes espirituales de qué? De maldad. De maldad en las regiones de ¿dónde? Celeste. En estos aires. Entonces el Señor dice: por tanto, verso 13, por tanto que tenemos tremendos problemas los humanos aquí en la tierra. Esto es un problema para los humanos. Un problemón grande para los seres humanos. Mire, si el mundo supiera de esto, estuviera aquí en la iglesia, porque aquí en la Biblia nos dice cómo vamos a enfrentar esas huestes espirituales de maldad. Esto es un problemón. Esto es lo que tiene al mundo entero destruido. Esto es lo que tiene al mundo entero en guerra. Esto es lo que tiene al mundo entero en hambre. Esto es lo que tiene al mundo entero en perdición. Estas huestes espirituales, dice, de este siglo, están activas, están en los aires. Y son los que hacen que la gente robe, mate, suicide, haga tantas cosas. Verso 13 dice: por tanto, diga, ¿sabes qué por tanto significa? Te aconsejo. Ese por tanto significa es mejor. Dice, tomar alguna de las armaduras de Dios. No, todas. El asunto es porque esta gente es peligrosa. Dice, no nos dice tomen algunas armaduras, dice todas las armaduras de Dios. Para poder enfrentar a estos caballeros hay que estar armado hasta los dientes. Y es por eso es que el Señor dice: toma toda la armadura de los políticos. No. De Dios. Oiga bien esto. Oiga bien esto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir
en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, que hay un día que el enemigo viene contra ti. Queramos o no queramos. Mire el problema que tenemos aquí en la tierra. Y no solamente que viene en contra de los evangélicos, viene en contra de todo el mundo. Y el mundo, lo terrible es que el mundo que está afuera, que no conoce a Cristo, está desprevenido. Y por eso se ahorcan, por eso la solución es otra cosa, porque no pueden. La Biblia dice que tienen que pelearse con toda la armadura de Dios. Y cuando vienen esos ataques del infierno, a la gente que no tiene a Cristo, que no tiene esas armaduras, ¿qué les queda? No les queda otra cosa que quitarse la vida. Porque no hay forma, no hay manera humana de que nosotros, de que un ser humano pueda enfrentar estas huestes espirituales de maldad. No hay manera, humanamente no las hay. Y por eso la gente toma decisiones locas y alocadas. ¿Me están entendiendo? Esto, hermano, si el mundo supiera en dónde está metido, correría a las iglesias evangélicas para que los pastores les enseñaran, porque la Biblia enseña cómo podemos nosotros contrarrestar esas huestes espirituales de maldad. Esas huestes espirituales de maldad son los que se oponen para que tu negocio no avance. Esas huestes espirituales de maldad son las que se oponen para que si tienes un matrimonio bonito, destruirlo en un momentito. Estas huestes espirituales de maldad son las que se encargan de enfermar tu cuerpo sano. Y es imposible humanamente, escuchen, no hay pastilla, no hay cura de sueño, no hay nada que pueda detener y destruir estas huestes espirituales de maldad. No hay nada humano que pueda hacerlo. Por eso están calladitos. Por eso es que el Señor nos dice, ¡epa! Habitantes de la tierra, ustedes están en serios problemas. Y nos dice, hay principados, son jerarquías de espíritus de maldad, principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Eso sí están bien organizados. Un ejército satánico organizado. Epa, señores de la tierra, ustedes están en tremendo lío, como decía un cómico en Venezuela, tremendo lío. Tremendo lío que ustedes están metidos. Por eso dice, por tanto, les aconsejo que tomen todas estas precauciones. Vamos a seguir leyendo. Y le quiero decir algo. Esto es importantísimo, porque el enemigo quiere que todo el tiempo nosotros le estemos echando las culpas a Dios. Hermano, ¿qué le pasó? No, me botaron del trabajo. No, pero ese es un trato de Dios para enseñarme algo. Se nos fue el marido, los hijos cayeron en la droga. Bueno, eso es un trato de Dios para enseñarme algo. Y el diablo quiere que usted piense así, para que usted no se vista con estas armaduras y hacerle frente. Porque si usted no le hace frente a él tiene todo el terreno ganado para destruirlo. ¿Me está entendiendo? Por eso esta prédica de que este pastor es acérrimo predicador en contra de los procesos. Acérrimo. Si usted se ha dado cuenta, es acérrimo. Porque la Biblia me enseña que Dios quiere para el ser humano y para la iglesia más que todo, paz y bendición. Amén. Pero si la Biblia dice que Dios quiere paz y bendición, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? Por estos señores que te estoy leyendo acá. Y por eso es que la Biblia dice, no ignoréis sus maquinaciones, porque el Señor nos dejó un poder y una autoridad para hacerle frente. Y dice el verso 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Usted se está entregando aquí. Pero si usted estuviera en el mundo viendo novelas y viendo juegos y viendo cuántas cosas, ¿cuándo se va a enterar de esto? Y cuando viene el ataque del diablo, hay gente que está tranquila. ¿Usted no se ha dado cuenta que gente está tranquila, sana? De pronto le da un dolorcito, va al médico y el médico le dice, tienes cáncer, tienes 3 meses de vida. ¿No se ha dado cuenta que es así? Tranquilito de pronto y de pronto, ¡guas!
viene el dardo y si no tienen estas armas espirituales, se mueren. No hay nada que hacer. Es por esa razón que la iglesia tiene que venir acá, porque es aquí donde usted va a poder entender y comprender cómo se batalla contra estos espíritus inmundos. Verso 14 dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, diga, con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ahí nos empieza a decir cómo es que nosotros nos tenemos que preparar para batallar con estas huestes espirituales de maldad. Dice ceñidos es vestidos con la verdad. Ahora bien, los lomos, escuche bien, los lomos, dice la Biblia que de los lomos de Abraham nació Isaac. Es decir, los lomos son las fuerzas progenitoras del hombre. Los lomos es esta parte de acá. Dice que los soldados romanos se colocaban un cinto que les protegía esta parte de acá, porque aquí en esta parte de acá hay órganos vitales. ¿Me está entendiendo? Y resulta que en esta parte de acá es donde el hombre hace fuerza. Porque usted va a levantar una fuerza y usted va a levantar algo pesado. ¿Y de dónde? ¿Qué hace usted primero? Aprieta la barriga, ¿verdad? Porque es que desde allí están inmersas las fuerzas del ser humano. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo mora, dice que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y que dice que el vientre es donde se deposita el poder de Dios en nuestras vidas. Esto es importante, porque lo que está diciendo allí es que el que pelea, ¿qué está diciendo allí? El que pelea con esos espíritus, con fuerzas humanas, está acabando. Eso es lo que quiere decir ahí. Dice, vestidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué te está diciendo? Los lomos es donde tú sacas las fuerzas. Está diciendo que si tú quieres pelear, que si tú quieres contrarrestar el ataque de esos demonios con fuerzas humanas, no van a servirte. Hay gente que le pone una vela a un santo, fuerzas humanas, eso no sirve. Hay gente que deja la Biblia abierta en el Salmo 91 en el cuarto, esas son fuerzas humanas, eso no sirve. Los espíritus la leen y se ríen. Eso no sirve. Hay unos que tienen una penca de sábila atrás de la puerta, esas son cosas humanas, eso no sirve. Eso no espanta a esos demonios. Porque dice la Biblia que esos espíritus con fuerza humana no hay posibilidad de echarlos fuera. No hay. Que tienes que pagarte una penitencia, que es rezarte 40 Ave María y 60, eso no sirve. Esas son penitencias humanas. Que tienes que irte a pagar una promesa allá en tal parte, irte arrodillado. Esas son promesas humanas. Son esfuerzos humanos. No sirve. No, eso no espanta, pero ni el diablo más pequeño. Por eso la Biblia dice vestidos, y nos dice con qué es que nos tenemos que vestir. Dice, viste tus lomos, viste eso, recúbrete, en pocas palabras, recubre tus fuerzas, dice, con la verdad. ¿Cómo dice? Vestidos vuestros lomos con qué? Con la verdad. Es decir, saca fuerzas de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Dice, saca fuerzas de la verdad. Para poder detener estos planes del maligno en nuestras vidas, tenemos que sacar no fuerzas humanas, sino fuerzas en la palabra de Dios, que es la verdad. Hay gente que tiene sus espíritus bien. Hay gente que las fuerzas que le dan vida. La Biblia dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿verdad? Hay gente que dice, lo que me hace dar vida a mí, lo que me motiva a trabajar como una negrita o como un negrito, lo que me motiva a mí es salir a trabajar, así esté enferma, doloría,
lo que me motiva a mí salir a trabajar son mis hijos. Suena bien, pero no es el consejo que dice la Biblia. Suena bien, pero no es el consejo que dice la Biblia. Si nosotros, nuestra fuerza de vida, lo que nos motiva a vivir, lo que nos motiva a salir a trabajar, lo que nos motiva a ganarnos la vida, son nuestros hijos, déjame decirte que tienes tus fuerzas puestas en algo terrenal humano, donde Satanás puede torcer todo lo que está en el ámbito natural. Si estás poniendo tus esperanzas o si estás pensando de que las fuerzas tuyas vienen solo de los hijos, ¿qué pasa si Satanás destruye los hijos? Los mete en la droga, los mata en un accidente o algo. Se te fueron las fuerzas y te vas a querer morir. Usted no ha ido a velorios donde lamentablemente han perdido un familiar y la gente se quiere morir. Bueno, precisamente porque sus fuerzas estaban puestas en algo humano, donde el diablo tiene posibilidades de tocar todo lo que es humano. Hay gente que tiene sus fuerzas puestas en el negocio. Y es que el negocio es su vida. Oye, mientras el negocio está vendiendo, gloria a Dios, estoy bien, todo está bien, pero cuando el negocio está bajo, está en picada, está que no está vendiendo casi, se siente que se está muriendo, parece que las cosas, Dios mío, Señor, ¿por qué? Porque tienes tus fuerzas en el negocio y el negocio está en la tierra y todo lo que está en la tierra es susceptible de que Satanás lo toque. Por eso dice la Biblia, poner la mirada ¿qué? En las cosas de arriba, donde no hay ladrón ni nada puede robar tu bendición. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. El Señor nos dice, ¿cuántos quieren vivir 100 años aquí? 120. 120 quiere la pastora. Bueno, eso es posible, claro que es posible. Pero para que eso sepa, tienes que poner tus fuerzas en la verdad, en la palabra de Dios. Vamos a buscar, por favor, vamos a buscar Hechos capítulo 20. Miren cuáles eran las fuerzas de Pablo. ¿Qué es lo que hacía Pablo? ¿Qué es lo que motivaba a Pablo a llevar tanto? Pablo sí llevó bastante látigo y bastante sacrificio. Hechos capítulo 20, verso 24. Hechos capítulo 20, verso 24. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que motivaba a Pablo a seguir vivo? Diga, predicar el Evangelio. Ahora, el Evangelio es algo, es la verdad de Dios. El Evangelio es palabra de Dios. ¿Y dónde él puso sus esperanzas? ¿Dónde él puso sus fuerzas? En el Evangelio. Dice, oye, yo, dice, no estimo mi vida ni mi propia vida, sino en el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire, le voy a decir algo. Si Pablo no decide ir a Roma, a Jerusalén, Pablo nunca se hubiera muerto de viejo. Porque él le dijo una vez a la iglesia, mire, yo quisiera irme con Cristo, pero por ustedes prefiero quedarme, porque lo que lo hacía era motivar a vivir, era la iglesia, eran las enseñanzas que él llevaba a la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a buscar, por favor, vamos a buscar Filipenses capítulo 1. Filipenses. Filipenses capítulo 1.
verso 21. Dice así. Dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren que bien, este hombre también se quería morir. Humanamente. Ahora miren lo que dice el 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Verso 25. Y confiado en esto, mire bien, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, gozo de la fe. Es decir, que Pablo decía, no me voy todavía de esta tierra porque lo que me motiva a seguir viviendo es que la iglesia avance. Este señor tenía sus fuerzas de vida en la palabra de Dios. Y esto es importante. Usted dirá, no, pero es que, ¿será que usted no, que el Señor no quiere que quiera a mis hijos, mi empleo? No, yo no estoy diciendo eso. Claro que el Señor quiere que usted ame a sus hijos. Claro que el Señor quiere que usted se preocupe por su empresa, por su empleo. Lo que está diciendo el Señor aquí, que hay que poner las cosas en el perfecto orden. Digan en el perfecto orden. ¿Y cuál es el orden de Dios? Diga, primero Dios, sobre todas las cosas, y después mi familia. Ese es el orden de Dios. Primero Dios sobre todas las cosas, y después mi familia, y después mi empresa. Eso es lo importante. Entonces, cuando la Biblia dice que tenemos que vestirnos nuestra fuerza, tenemos que revestirla con la verdad, entonces cuando, por ejemplo, el negocio está en unas ventas, bueno, aquí tenemos gente que tiene sus negocios, y yo como pastor oro por esos negocios. Y a veces se me acercan algunas personas que tienen, pastor, la cosa esta semana no está yendo muy bien. Yo le digo, pero ok, esta semana no está yendo bien. Y esta semana estás ahorita en una situación difícil. Pero ¿qué le digo? Hay que mantenerse firme en la fe, porque tú no dependes de tu empresa. Tú no dependes de lo que tú haces. Tú no dependes de tu empleo. Tú dependes de la verdad, de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que todo lo que mis manos toquen prosperará, entonces usted tiene que mantenerse firme, tomado en esa palabra. ¿Y qué pasa? Puede pasar una semana, 2 semanas, pero después viene la noticia. La cosa está mejorando, la cosa va fluyendo. Entonces dirán, ¿esto es por qué? Porque no te desesperas, porque tu confianza no está puesta en el negocio, tu confianza, tu fuerza no están puestas en la situación económica del país. Tu confianza está puesta en el Dios Todopoderoso. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios. El Señor dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Porque el enemigo, fíjese bien, todo lo que está en la tierra, todo lo que es físico, es susceptible de que el enemigo lo pueda tocar. Y no hay forma. Y déjame decirle que vivir en esta tierra ya esto aquí está, hermano, de que no es fácil vivir en esta tierra. Todo lo que está en esta tierra está contaminado. Todo, hermano. Y nos ha tocado vivir en estos tiempos más difíciles. Y todo lo que está en la tierra es susceptible de que el enemigo pueda tocar. Pero la Biblia dice que para poderle hacerle frente a esta obra de Satanás, es que nosotros tengamos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra aliento de vida, no en las cosas de este mundo, sino en la palabra de Dios. Mire, si usted se pone en las manos de Dios, el empleo se podrá tambalear, las ventas podrán estar así, podrán estar asadas,
pero usted viene y comienza a recitar lo que dice la palabra. Señor, tu palabra dice que todo lo que mis manos tocare prosperará. Gracias porque mi empleo mi negocio es un negocio bendecido. Padre, tu palabra dice, Dios mío, Señor, que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tu palabra dice, Señor, Padre de la gloria, que tú, Señor, haces que todas las cosas me salgan bien, Señor. Tu palabra dice, Dios mío, Señor, que todo lo que tú me das viene del cielo. Mire, usted se mantiene firme en una palabra de esa y el diablito no le va a quedar de otra de que soltarles las ventas, soltarles lo que les tenía atado. Y quiero finalizar con esto. Yo les conté que este mes fue un mes muy difícil económico para los pastores. Y si fue para los pastores, fue para la iglesia, porque los pastores, nosotros funcionamos con las ofrendas y con los que usted trae a este lugar. Y cuando usted bendice la obra, pues hace que la obra pueda continuar. Y precisamente el mes pasado fue un mes bastante económicamente difícil. Yo como pastor no me desesperé porque yo conozco estos ataques del enemigo. Yo le decía a algunas personas, no se desesperen, sigamos clamando, sigamos creyendo, sigamos confesando lo que dice la palabra. Porque yo soy pastor aquí, yo no dependo del trabajo de fulano, del trabajo del negocio, no, yo dependo de Dios. Y si Dios está con nosotros como lo está, usted acaba de ver un testimonio muy hermoso, que Dios está en medio de nosotros. Simplemente yo tengo que confesar y creer y estar tranquilo porque mi confianza no está puesta en la inflación, que ahora el dólar se va a ir por el techo, no. Mi confianza está puesta en la palabra de Dios. ¿Y qué oro yo? Gracias, Señor. Mire, no le digo, Señor, bendice. Gracias, Señor. Porque a los que están diezmando, los que están ofrendando, los que están sembrando en esta obra, los que están llevando adelante esta obra, Señor, tu palabra dice, Dios mío, Señor, que tú no te quedas con nada, que tú multiplicas, que tú vas a dar multiplicación, retribución al 100%. ¿Y sabe qué sucede? Que las bendiciones comenzaron a fluir para muchos. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Estos espíritus atormentadores se batallan con la palabra, pero no con una Biblia abierta allí, porque la Biblia dice que esa palabra se vuelve vida cuando tú la sacas de tu boca. Una Biblia abierta en un cuarto, eso no hace nada. Nosotros hemos ido a orar por personas endiabladas, endemoniadas, que no las deja dormir el diablo y tienen la Biblia en el cuarto abierto. Ay, pero si tienes la Biblia, entonces ¿por qué te atacan los demonios? Porque es que eso no hace nada. Eso es simple tontería humana. ¿Sabe lo que hace efecto? Un hombre de Dios que se levante y le diga, Satanás, sal de ella en el nombre de Jesús. Esa palabra sí la respeta Satanás. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a invitar a nuestra pastora para que finalice este servicio. Y sepa que estamos orando porque Dios abra puertas para esos hermanos que aún no tienen empleo, que no tienen empresa. Yo le estoy orando al Señor que Dios levante empresarios de este lugar, empresarios comprometidos con la obra, que cuando le vengan esos contratos millonarios, lo primero que hagan es acordarse de bendecir la obra de Dios. Y cuando eso suceda, cuando usted pone las cosas de Dios delante, primero, mi amor, tengo un contrato de 20 millones de pesos, vamos para el negocio, vamos a comprar, vamos para el supermercado, primero, papá, primero vamos a sacar lo que es de Dios. Cuando usted haga eso, verá que las cosas van a cambiar para su finanza. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestra pastora. Vamos a estar de pie, ¿eh?
Alabado sea Cristo.